Advertencia: no confíes ciegamente en el contenido del video. Sé crítico. Usa la información como base para enriquecer tu conocimiento. Busca más fuentes. Lee, explora, compara. El mundo es un universo y nosotros sus exploradores. Saludos a todos. Sin más, explicaré el contenido de este tema que tiene como título Impacto Humano, y dirigido a los ecosistemas. Sin embargo, debido a que la definición de ecosistema es el conjunto de los organismos vivos y factores abióticos que lo rodean, sería imposible hablar del impacto humano sin entender sus efectos desde que eran nómadas hasta habitar prácticamente todo el planeta. Nomadismo es el nombre que adopta este comportamiento de los llamados nómadas. En los inicios prehistóricos de la humanidad, los seres humanos se desarrollaban en comunidades que se trasladaban de un lugar a otro. Como dato curioso, el nomadismo no ha dejado de existir y se estima que alrededor de 30 millones de personas pertenecen a pueblos nómadas. Ahora, veamos algunos hechos de esta época prehistórica y cómo el humano se fue expandiendo a todos los rincones del planeta. En primer lugar, fue en la prehistoria donde se llevó a cabo el avance gradual del hombre primitivo, básicamente por dos razones: por la búsqueda de alimentos para su supervivencia o por los fenómenos naturales como cambios geológicos y climáticos, entre otros. Se estima que el punto de partida comenzó hace 2.6 millones de años desde África, hace 1.8 millones ya había llegado al Medio Oriente, hace 1 millón se encontraba en Asia y Europa, y hace 50.000 llegó a América y finalmente hace 40.000 a Oceanía. ¿Por qué se dio esta inminente expansión? La especie humana ha practicado la caza desde la prehistoria, que en ese tiempo era su principal actividad de supervivencia en la obtención de alimentos, específicamente de proteína animal. Actualmente se sigue realizando esta actividad ligada a grupos humanos de zonas rurales donde la disponibilidad de especies es alta. Y no solamente eso, sino que la recolección, que es el término usado para la actividad del mismo nombre de fruto silvestre, fue igual de importante, además de la pesca. Este comportamiento garantizó el poblamiento del planeta, ya que los animales cazados huían de los humanos, estos los seguían, o los frutos recolectados no eran suficientes y al deseo de satisfacer sus necesidades se fueron expandiendo en todas las direcciones, lo que nos lleva a la siguiente etapa: el sedentarismo. Los sedentarios son esos humanos que ya comenzaron a establecerse en lugares fijos, ya sea en forma de tribus o pueblos. Una persona puede ser sedentaria incluso de manera individual. Si vivimos en una casa o en un departamento, es decir, estamos establecidos en un lugar fijo, también formamos parte del grupo de sedentarios. Se cree que este comportamiento comenzó en el Mesolítico, hace unos 10.000 años. Luego, ese nuevo estilo de vida se fue difundiendo o bien desarrollándose de manera independiente en otros lugares. Pero con todo lo que se ha mencionado anteriormente, ¿cuál sería el motivo por el cual los humanos se quedaron en un solo lugar? ¿Por qué se dio esto? La respuesta tiene una sola palabra: agricultura. La razón de la transición de nómadas a sedentarios fue debido a lo que se considera uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad. Incluso también se la denomina como la domesticación de las plantas y claro, como todo en la vida, este avance no se dio de la noche a la mañana, sino que vino acompañada de una fase intermedia, que consistió en el almacenamiento de alimentos de alta conservación. Pero continuando, dentro de la historia de la agricultura se le atribuye tanto la domesticación de plantas y animales, así como las técnicas para criarlos, la cual tuvo muchos centros de origen. Y es aquí donde realmente empieza la historia del humano como una potente influencia en los ecosistemas, ya que estas actividades y este comportamiento ejercían una presión en el cambio del ADN de los organismos. En la naturaleza se seleccionan los mejores genes basados en la competencia y supervivencia. Sin embargo, los humanos han cambiado las reglas del juego y se ha convertido en el juez de los genes que prefieren que sobrevivan. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el caso de las plantas, han optado por algunos mecanismos que les asegure su reproducción y la supervivencia de su especie, como largas semillas, maduración de sus frutos por estaciones y defensas para no ser devoradas por sus depredadores. Pero estas características no les atraen a los seres humanos, quienes usan a las plantas como alimentos. A nosotros nos interesa que las semillas no se dispersen y los frutos sean grandes y nutritivos. Es así como de generación en generación los humanos eligen los mejores individuos y van encaminando la evolución de las especies a su conveniencia,
como pasó con el maíz, donde podemos ver la diferencia entre la versión silvestre y el domesticado que usamos como alimento. Y eso ha pasado con muchos otros organismos vegetales, quienes su evolución se ha dirigido para convertirse en alimentos apropiados para el ser humano. Y no solo las plantas, sino que los animales también han sido afectados, como los ancestros de las vacas y los cerdos, y en el caso del lobo primitivo, este también fue domesticado para convertirse en el compañero fiel del ser humano, los perros. Junto a estos acontecimientos también se llevaba a cabo la edad de los metales, donde el ser humano comenzó por primera vez a usar los recursos no renovables del planeta, usándolos como utensilios y armas. Este periodo se divide en la edad de cobre, bronce y hierro. Y como un dato curioso, esta transición nunca se dio en Egipto por escasez de materia prima, quienes siempre trabajaron con piedras. De esta manera, era lógico pensar que el ser humano llegaría a la cúspide de la extracción y aprovechamiento de recursos del planeta, que nos lleva a la revolución industrial, periodo en el que se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. Esta revolución marca un cambio radical en la historia, ya que se modifica todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. Las producciones aumentan y son más cortas y desde 1800 la riqueza per cápita se ha multiplicado como nunca antes en la historia. Cito las palabras del premio Nobel Robert Lucas. Por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común experimentó un crecimiento sostenido. Nada remotamente parecido a este comportamiento económico es señalado por los economistas clásicos ni siquiera como una posibilidad teórica. Hablo de este periodo como algo presente, ya que la extracción de los recursos del planeta como un simple objeto no se ha detenido, e incluso su intensidad aumenta cada vez más, lo que se ha convertido como el impacto humano más atroz e insensible que estamos cometiendo contra lo que nos rodea, con múltiples efectos adversos como contemplamos en las imágenes. Y es aquí donde podemos plantearnos la cuestión de si seguir por este camino que nos encaminará hacia nuestra propia extinción, o si bien invertimos todo nuestro esfuerzo en disminuir nuestro impacto en el entorno y por qué no decir eliminarlo por completo, mediante un estilo de vida que comienza a surgir de a poco, lo que se conoce como industria verde, lo que nos propone una manera de vivir en armonía con lo que nos rodea. Esto ha sido todo el contenido del tema, espero que les haya gustado mucho y que les sea útil la información otorgada.